Hola, bienvenidos al taller La Pieza Gráfica. El día de hoy veremos la técnica de monotipia. Esta técnica de monotipia la vamos a hacer el día de hoy en técnica sustractiva. ¿Listo? Para el día de hoy necesitamos distintos elementos, como lo son, pues lo más principal, para imprimir obviamente en grabado, que es el papel. En este caso vamos a utilizar papel acuarela. También vamos a utilizar la matriz, que en este caso es una matriz de acrílico. Necesitamos también espátulas. La guía, que es la que nos va a dar la guía en la prensa. Y como tal, la tinta. Elementos para poder hacer la técnica sustractiva, como pinceles un poquito desgastados, copitos, algodón, tenemos un poquito de barsol, trapos. El corte del papel en grabado normalmente lo hacemos rasgándolo con una regla. Esto es para que se vea la porosidad del papel. Este es uno de nuestros ejemplares de la técnica sustractiva. Como pueden ver, es muy importante tener en cuenta los altos contrastes a la hora de hacer este tipo de técnica. Lo primero que hacemos es sacar la tinta. Nosotros pues usamos las tintas Sun Chemical, pero en este caso reenvasamos lo que es la tinta negra para que nos perdure más y no se le pierda la densidad. Lo que hacemos es que sobre un soporte de vidrio sacamos tinta y con la espátula empezamos a estirarla. Ya con la tinta estirada por el rodillo, lo que hacemos es pasarla directamente por la placa y ahí ya pues se pasan diferentes direcciones para que quede completamente cubierta y poder comenzar el tema del grabado. Con la entintada, la placa debe quedar completamente oscura, ya que de ahí vamos a empezar a sacar la estructura de la luz. Ya con la placa completamente negra, lo que empezamos a hacer es a trabajar sobre el diseño. Recuerden que en esta ocasión estamos a ciegas, entonces es importante tener el modelo frente a ustedes. En mi caso aquí a mi lado tengo la imagen que es la que voy a realizar, que es un animal en alto contraste, donde predominan los blancos y los blancos precisamente van a ser mi guía. Entonces comenzamos a hacer el boceto, guiándonos por las líneas básicas, sin pensar todavía mucho en el resultado. Y vamos así utilizando nuestras herramientas. Acá simplemente estoy haciendo la guía. Aquí entonces ya haciendo todo el trazo pueden ver que lo que hago es especificar las zonas más altas de la luz y hacerlas pues como más sólidas para que mi guía sea mucho más fácil de entender a la hora de empezar a generar los volúmenes. Comienzo a sacar un poco de textura con las mismas herramientas que estoy utilizando, los copitos, los pinceles. Comienzo a retirar las zonas que tienen más exceso para poder empezar a iluminar, porque a veces cuando uno cree que retiró mucho, realmente sigue ahí habiendo una mancha. A la hora de pasar la placa por la prensa, como esta se estripa, por decirlo así, se expande el poquito de tinta que haya por ahí y nos puede cubrir esas zonas que creemos que están ya reveladas. Utilizo también las texturas que me presta el mismo material de la herramienta, en este caso el copito, la textura del algodón, para generar un poco más de riqueza en la pieza. Haría entonces así la pieza y lo que procede es con un trapito limpiar
todos los bordes. Es importante limpiar los bordes porque esto van a hacer que la factura de la impresión sea mucho más limpia y para que no nos vaya a quedar ningún residuo de tinta, ninguna mancha que no queremos. Entonces es importante limpiarlo. Yo normalmente lo limpio con un trapito que está un poquito humedecido con Barsol para que quede muchísimo más limpio. Algunas personas creen que esto no es tan necesario, pero realmente a la hora, por ejemplo, de vender un grabado, pues es muy importante esa factura. Ya con nuestra prensa lista, lo que hacemos es llevar la matriz, ubicamos el papel sobre la guía para que nos quede derecho, bajamos Bueno, aquí ya comenzamos a grabar los dos, a trabajar juntos en el taller. Cami empezó a limpiar la placa para entintarla y comenzar a hacer su grabado también. Yo estaba en el fondo cortando unos papeles para poder hacer las siguientes impresiones. Antes de comenzar pues a grabar, uno siempre elige la imagen, busca pues altos contrastes para que sea mucho más fácil seguir como la idea de la oscuridad sacar la luz. La monotipia es en sí una técnica de grabado que se produce para sacar una pieza única. La historia nos cuenta que Degas fue el primer artista en popularizar la técnica por allá sobre el siglo XIX, sobre todo entre los impresionistas, era muy popular. Algunos artistas que utilizaron esta técnica fueron Gauguin, Pizarro, Picasso, Matisse, que es como los más conocidos sobre esos tiempos. Y pues la técnica en sí, como vieron, consiste en pintar o dibujar sobre una matriz, preferiblemente que no esté porosa, acrílico, metales, linóleos. Al ser estas piezas únicas, pues tienden a ser más atractivas, pues porque solamente hay un ejemplar. Entonces, si lo pensamos, esto va un poco en contra de la idea reproductiva del grabado como tal. Pero igual, pues sentimos, vemos y analizamos que es una técnica que es muy rica en trazo, textura y contraste, y por eso pues también es muy bien recibida en el ámbito del grabado. Aquí entonces ya sacamos este segundo ejemplar, que es una garza, donde quise mostrar como la riqueza de las texturas y de los diferentes volúmenes que se pueden conseguir con esta técnica, con luces, sombras y contrastes. Bueno, aquí empecé a trabajar la pieza sobre el acrílico. Me parece muy interesante, digamos, como la mancha, los contrastes, a veces la utilización de la textura que deja como el pincel. Todo eso va creando como la misma imagen que nosotros queremos dar como pues al final de lo que nos quede como tal de la imagen. Entonces es muy interesante uno cómo se empieza a determinar la imagen a partir de esas texturas, sin buscar nada lo que es el realismo, sino empezar a explorar como un poquito la mancha, dejarse llevar, digamos, por los trazos, por los contrastes, por la profundidad, digamos, de la forma y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy interesante también uno como se empieza a estresar un poco con lo que va quedando, pero finalmente la impresión casi siempre le deja a uno como ese agrado y esas ganas de volver a hacer otra siempre. Aquí siempre procuramos porque el tórculo como tal tenga la presión adecuada para que el papel no se rompa, sino que quede siempre con la presión indicada. Es muy importante también tener la seguridad de uno cómo va a poner el papel, ¿cierto? Que no vaya a quedar ni muy arriba ni muy hacia abajo, por eso son las guías también. Y este proceso realmente es muy bello, ya que nunca sabemos qué es lo que va a salir por el otro lado del tórculo. Entonces eso es lo que hace más interesante aún el grabado.
Bueno, aquí como pueden ver ya al final, pues nos quedó muy bien la impresión, aunque nos quedaron esas manchas que a algunos les disgustan, pues a mí no me hace como tan relevante, digamos, en esta técnica, ya que da la textura como si fuera el agua, algo así, entonces no la veo como tan violenta en esta técnica como tal. Terminamos entonces con nuestro primer trabajo en monotipia. Esperamos que les haya gustado, que se suscriban, que nos sigan y que nos vemos en el próximo video.